Espacio Sofía. Historias inspiradoras, palabras que transforman. Un lugar para integrar la espiritualidad en tu día. Espacio Sofía en Citas de Radio. Una cita para desplegar el alma. Bueno, y en este Espacio Sofía tenemos el agrado de estar en comunicación con Sergio Sinay. Él es ensayista, periodista, autor de varios libros y un gran explorador y escritor sobre los vínculos humanos. Es un placer para mí, Sergio, darle la bienvenida a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Elisa? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Bueno, ya hemos hablado en otra oportunidad con usted en este programa, pero siempre es un gusto poder volver a contactarnos. Y un poco el motivo de nuestro llamado era, ya que se acerca la fecha de fin de año, de las fiestas, que una especie como de ritual de cierre, queríamos preguntarle sobre esto del sentido del cierre que tiene para el ser humano, ¿no? ¿Por qué nos genera esta ansiedad pensar de que se acaba el año cuando en realidad al día siguiente la vida sigue tal cual? Sí, eso es muy notable. Digamos, cada fin de año parece que fuera el fin del mundo o el fin de la vida en su conjunto, ¿no? Sí. Y en realidad la vida es una sucesión de ciclos que se abren y que se cierran. Nosotros es como si fuéramos naciendo y renaciendo a través de las edades y a través de las situaciones que vivimos. Es como si fuéramos saliendo de sucesivos úteros, digamos. Primero es del útero materno, después del útero de la primera infancia, después del útero de la infancia para nacer a la adolescencia, de la adolescencia para nacer a la juventud, de la juventud a la adultez. Y hay ciclos. Los ciclos evolutivos son parte esencial de la vida. Uh-huh. Lo que quizás ocurre es que cada cierre de ciclo nos recuerda algo que los seres humanos sabemos desde que nacemos, pero tratamos muchas veces de olvidar, de negar a través de actitudes, de forma de vida, de formas de pensar, que es que somos seres finitos, digamos, que estamos atravesados por la finitud, uh-huh. Que nuestra vida no es eterna y que por lo tanto esa finitud tiene dos grandes funciones, digamos, en nuestra existencia. Una es valorizar la vida. Justamente, ¿por qué es valiosa nuestra vida? ¿Por qué la valoramos? Porque no es eterna. Si nuestra vida vale, es justamente porque porque no es eterna. Eso en primer lugar. Y después, la otra razón sería que al no ser eterna, nosotros tenemos que explorar el sentido de la vida para que no sea un simple pasaje, un pasaje que no deja ninguna huella, un pasaje sin sentido. Uh-huh. Entonces, muchas veces, como no conectamos con esto, vivimos en una especie de limbo donde los ciclos van pasando sin que nos hayamos preocupado por trabajar en la huella de cada ciclo, porque la suma de las huellas de nuestro pasaje por los diferentes ciclos de la vida es lo que va a dar, cuando miremos esas huellas, vamos a ver cómo hemos caminado por la vida y cuál ha sido el sentido de ese caminar. Me parece que muchas veces estamos distraídos, demasiado distraídos quizás también en nuestra época, en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que ofrece todo el tiempo diferentes tipos de atajos para escapar de esta búsqueda del sentido y para escapar de la angustia que produce la idea de la finitud. Y lo único que puede realmente funcionar como un antídoto de esa angustia es el encuentro de momentos de sentido, no la fuga permanente. Entonces, y los fines de año, como marcan finales muy claros de ciclo, uh-huh. Producen fugas muy maniáticas, digamos, ¿no? Tratamos de escapar como sea, por donde sea,
a través muchas veces de alegrías artificiales, de alegrías exageradas, de promesas, esta promesa que nos hacemos permanentemente, de que nos tenemos que ver antes del fin de año, pareciera que nos estuviéramos diciendo nos tenemos que ver antes de morir. Claro. Cuando en realidad se supone que después de fin de año vamos a continuar en el mundo, por lo menos esa es la esperanza, y se nos van a abrir nuevas oportunidades de encuentro, y quizás lo que tengamos que hacer es encontrarnos más durante el año, estar más comunicados, no tan conectados, sino más comunicados durante el año, para llegar a un final de ciclo con la tranquilidad de que estamos transcurriendo, pero no de que estamos muriendo, digamos, estamos transcurriendo. Como dice un amigo mío, los seres humanos somos gerundios. ¿Qué quiere decir que somos gerundios? Que nunca somos definitivamente, que estamos siendo permanentemente. Nos estamos transformando permanentemente, estamos en una evolución constante. Nunca podemos decir de nada que es el final absoluto. Del final absoluto no vamos a hablar, no vamos a poder hablar cada uno de nosotros. Y mientras tanto lo que tenemos no son finales, son pasajes, son tránsitos, claro. Pasajes de un ciclo a otro, de un momento a otro, no solamente en el almanaque, no solamente en el calendario, sino en nuestra vida, en nuestra propia vida, vamos transitando ciclos. Claro, como que el tiempo calendario, digamos, la cronología física del calendario, como que nos marca un poco el ritmo, y entonces uno dice, bueno, como decía usted recién, si no nos vimos con tal, quiere decir que se me fue el año y no hice tal cosa, ¿no? Como si el tiempo se detuviera. Y además uno es como la foto que se saca a fin de año o las fiestas, marca como un mojón. Nos comparamos con la foto anterior, ¿no? Y decimos, bueno, a ver cómo estamos parados con respecto a nosotros mismos. Y uno aprovecha a hacer un poco de balance, ¿no? Sí, el tema es que después cuando nos comparamos, siempre son comparaciones dolorosas. Que no porque lo sean en sí, sino porque las transformamos en dolorosas, creo yo. Porque en realidad son como melancólicas, digamos, ¿no? No son comparaciones donde solo nos importa que éramos más jóvenes, como si desvalorizáramos permanentemente a través de esa comparación nuestro presente. Digamos, sí, seguramente éramos más jóvenes, seguramente algunos teníamos más pelos y menos arrugas, o menos panzas o lo que fuera, pero la verdad es que también sabíamos menos cosas de la vida, no nos habían pasado todavía cosas que nos ocurrieron, algunas dolorosas y algunas gozosas, y de las dolorosas probablemente hayamos aprendido o teníamos la oportunidad de aprender también algo. Y por otro lado, esta cuestión del calendario, la verdad, nosotros con el calendario estamos atrapados adentro de una trampa creada por nosotros mismos, digamos, porque el tiempo en sí podríamos decir que el tiempo es una creación humana, que si no hubiera seres humanos en el planeta, en el mundo, si se pudiera borrar esto y un observador no humano, digamos, un gran observador no humano, mirara esto, se daría cuenta de que no hay tiempo, de que el tiempo es una formulación humana, que además de crearlo, nosotros crear la concepción del tiempo, también lo que hemos hecho es envasarlo en diferentes tipos, presentarlo en diferentes tipos de packaging, ¿no? Claro. El minuto, el segundo, la agenda, el calendario, el reloj, y hemos creado estas herramientas quizás para ordenarnos, pero después quedamos atrapados adentro de ello y de ellas, y muchas veces tratamos de detener algo que en realidad no es que pasa, no es el tiempo que pasa, somos nosotros los que pasamos por la vida. El tiempo es inmóvil, podríamos decir. Los que nos movemos somos nosotros. Y tenemos que elegir cómo nos movemos, hacia dónde nos movemos, para qué nos movemos y cuál es el propósito de ese movimiento para que como decía yo antes cuando empezamos esta charla, para que deje huellas que den un sentido a ese estar en el mundo y estar en la vida, ¿no? Y estar en el tiempo.
Uh-huh. Recomiendo a la audiencia que está escuchando esta entrevista que busque una entrevista llamada El sentido está en la búsqueda, que usted hizo en agosto en la revista Sofía, y ahí hay una muy buena metáfora que usted habla de que el alma precisa necesariamente de las vicisitudes de la vida, o sea, necesita bajarse y embarrarse y transpirar y estar, digamos, encarnada para poder justamente encontrar su sentido, ¿no? ¿Me quiere hacer un comentario al respecto sobre esta especie como de dualidad que a veces creemos que el alma es algo etéreo y lejano y hay que bajar la tierra? Sí, la verdad es que yo creo que somos seres integrados e integrales, ¿no? Y también nosotros a veces tendemos a disociarnos y a vernos como descuartizados de alguna manera, digamos, el alma por un lado, el cuerpo por otro lado. Y la verdad que el cuerpo no es un trípode del alma ni de la mente. Nosotros somos también nuestros cuerpos, somos el alma, que en algunas tradiciones se ve el alma como la porción individual del espíritu, digamos, ¿no? Habría una especie de dimensión trascendente que va mucho más allá de cada uno de nosotros, uh-huh, que sería la dimensión espiritual. Y de esa dimensión, la porción que le toca a cada uno de nosotros es el alma de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y ese alma pide acompañar la vida completa, estar integrada completamente a nosotros. El cuerpo pide la presencia del alma y el alma también pide la presencia del cuerpo para que juntos puedan estar presentes en todo aquello que nosotros vivimos. El alma, hay un gran pensador, escritor que se llama Thomas More, que no es el antiguo Tomás Moro, sino que es un contemporáneo, ¿no? Que tiene un libro llamado El cuidado del alma y varios libros donde gira la idea del alma, donde Tomás More dice que el alma el alma no quiere permanecer vestida de blanco y sin una mancha. El alma quiere bajar al barro de la vida y quiere acompañarnos en la vida, y si es necesario embarrarse ahí, pero no en el sentido, digamos, embarrarse en el sentido de vivir las experiencias, ¿no? Uh-huh. No en el sentido de abandonar o traicionar valores, sino de vivir las experiencias, para que todas las experiencias que nos tocan atravesar las podamos ver más allá de simples episodios físicos, digamos, o de simples episodios cronológicos, sino que podamos ir encontrando con la presencia permanente del alma, esa dimensión que Viktor Frankl, el autor del El hombre en busca de sentidos, el gran médico y pensador austríaco, él llamaba una dimensión noógena de los seres humanos, noógena por espiritual, ¿no? Uh-huh. Él decía, nosotros tenemos, como todas las demás criaturas vivientes, como todos los demás animales vivientes, nosotros tenemos una dimensión biológica que nos determina. En este mismo momento, mientras nosotros estamos conversando, nuestra sangre circula, respiramos, los órganos trabajan, estamos vivos, pero no estamos haciendo nada para esto, porque esto está predeterminado, ¿no? Hay un determinismo que hace que esto funcione. No tenemos que hacer nada para que esto funcione. Lo mismo le pasa a todas las criaturas vivientes. Tenemos otra dimensión, que es la dimensión psicológica, donde entran nuestros complejos, algunas formas de reacciones que se estudian. También las otras criaturas tienen su psicología, probablemente diferente de la nuestra, de dimensiones en algunos aspectos quizás más reducidas, pero tienen su psicología. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace diferentes si compartimos dimensiones como la biológica y la psicológica, donde entran muchos determinismos? Lo que nos hace diferente es que nosotros tenemos conciencia, y tenemos, a partir de la conciencia, la libertad de elegir, el famoso libre albedrío. Y tenemos, y esa facultad de elegir tiene que ver, sobre todo, es una herramienta para trabajar en nuestra dimensión espiritual, esta dimensión que nos permite vernos como seres que son algo más que un paquete de determinismos biológicos o psicológicos, sino individuos que están en el mundo para algo, ¿no? Para algo, y que tienen la herramienta de la conciencia, por ejemplo, y el alma y la dimensión espiritual, para explorar ese algo, ese para qué
de estar en el mundo, puesto que si cada uno de nosotros es un ser absolutamente único, irreemplazable, inédito, quiere decir que cada vida, al ser única, irreemplazable e inédita, tiene un propósito, un valor, una dimensión y un sentido que le es propio. Y nos dan una vida entera de plazo, digamos, generosamente, y nos dan herramientas generosamente para que nosotros exploremos la respuesta a través de nuestra manera de vivir. Y yo creo que cuando nos olvidamos de eso, cuando, como decía antes, nos entretenemos mucho en otras cosas, que son muy pasajeras y muy a veces superficiales y banales, nos encuentran los finales de ciclo, como es el final de año, que es un final de ciclo que no se puede evitar, porque desde todos lados llegan los mensajes de que el año se termina. Cuando hemos estado distraídos, nos angustiamos, porque sentimos que, se nos fue el tiempo. Pero si hemos estado utilizando estos dones y hemos estado trabajando en la búsqueda de respuestas, que nunca son definitivas, las respuestas, esto también decía Viktor Frankl, ¿no?, que el sentido de una vida uno no lo encuentra entero de una vez y para siempre, sino que en realidad hay momentos de sentido que a veces tienen que ver con nuestras tareas, a veces tienen que ver con nuestros vínculos, con nuestros afectos, con la forma en que nosotros vivimos nuestros valores en el mundo. También tienen que ver muchas veces con nuestros dolores, con esos momentos de sufrimiento que no buscamos, pero que son parte de la vida. Cuando nosotros encontramos momentos de sentido en diferentes instantes y en diferentes circunstancias de la vida, esos momentos después se engarzan finalmente como si fueran perlas que estaban sueltas y encuentran una tanza, ¿no?, la tanza del sentido, digamos, y al quedar engarzadas nosotros los podemos ver como que no eran aislados, si bien se vivían autónomamente, sino que en realidad estaban siendo respuestas a la pregunta por el sentido de nuestra vida. Buenísimo, Sergio. Bueno, me quedo con esa frase para cerrar entonces. Tenemos la vida entera para explorar nuestro sentido en nuestro modo de vivir. Muchísimas gracias, Sergio Sinay, por estos minutos en Citas de Radio. Muy, muy amable. No, al contrario, un gusto como siempre. Adiós. Y feliz final de ciclo. Muchas gracias igualmente. Bueno, por mucho más finales de ciclo con sentido, como decía Sergio Sinay en esta nota, así pasaba por Citas de Radio este autor, filósofo y ensayista de estos temas tan profundos para la vida. ¿Te gustó esta conversación? Te esperamos todos los días en sofiaonline.com.ar.